Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las características del controlador Danfoss ERC213. En este caso, vemos aquí en la parte superior, es un control de refrigeración con dos sensores de temperatura. Miremoslo aquí y aquí. Tenemos tres salidas de relé. Aquí tenemos una, dos, tres. Tenemos una entrada análoga digital. Miremoslo aquí, 1213, y una entrada digital. Aplicado para sistemas de congelación y también se puede utilizar para sistemas de conservación sin ningún inconveniente. Bien, en cuanto a los circuitos de conexión, podemos verlo aquí. Aquí tenemos, vean acá, la alimentación 3L, 4N. Aquí tenemos un contacto DO01 para el compresor. Vemos que el 201 puede tener 16 FLA o 72 LRA de corriente. Por lo vemos, aguanta una buena cantidad de corriente. Aquí tenemos una entrada aquí común. Aquí vemos línea salida 5, que puede ser para un defrost de congelación o alarma. Salida 6 para un fan. Vemos aquí las características también de corriente. El D02 puede tener 8 amperios. Vemos aquí el D03, 3 amperios, bajito. Y aquí tenemos las conexiones para los sensores. Común 10. Aquí está, sale del aire recinto 9. Tenemos el otro sensor de evaporador 11. Aquí tenemos una entrada digital 13-14 y tenemos una entrada análoga digital, en este caso que es 12-13, que dependiendo de la configuración podemos colocar otro sensor de temperatura aquí. En cuanto a los circuitos de conexión, aquí podemos ver tres aplicaciones. Vemos aquí donde tenemos una aplicación 1, donde tenemos aquí una bobina de un contacto del compresor. Aquí tenemos una bobina de relé para alarma, bobina de relé para ventilación. También lo puedo configurar para, en este caso, aplicación 2 o 3, bobina de compresor, una bobina de frost, de congelación, y bobina para ventilador. Bien, entonces pueden observar que puedo tener varias configuraciones, y aquí tenemos otra, pero que tiene también varios otros sensores. Miremoslo acá. Entonces, definitivamente es bastante práctico para su configuración. Bien, entonces con respecto a eso, vamos a ver las diferentes configuraciones. Ya todo depende del diseñador. Aquí tengo una configuración básica con conexión para compresores de baja potencia, donde vemos, aquí tenemos disyuntor, interruptor. Perfecto. El salida aquí, salida del 1, va hacia el compresor con ventilador de condensador. Miremoslo aquí. Salida directa acá del 5 hacia la resistencia, y salida del 6 hacia ventiladores, pulsador y ventilador de evaporador. Aquí también tenemos unos pulsadores que pueden ser configurados en las entradas digitales de 1 y de 2. Entonces, pero generalmente esto se utiliza para sistemas de muy baja potencia. Hay que tener en cuenta las corrientes que manejan los equipos para no sobrepasar la capacidad que da el fabricante, que ya explicamos anteriormente. Ahora, en el caso que mi comunidad condensadora exceda los niveles de corriente, entonces simplemente la salida aquí de 1 va a activar un contactor, que sería el contactor del compresor y ventilador de condensador, como en este caso. Pues si las resistencias son de baja potencia, la puedo conectar directamente a la salida 5, como tenemos aquí. Y el ventilador de evaporador, si sigue siendo de una baja potencia, puede ser conectado a la salida 6, como estamos viendo acá. Correcto. En este caso, si ya tenemos resistencia de mayor capacidad o potencia, pues lo ideal es que la salida 5, en este caso, me va a activar una bobina de contactor de resistencia de hielo, como estamos viendo acá. Mientras que mi ventilador de evaporador, como es de baja potencia, puede seguir conectado directamente al contacto de mi controlador. Y por último, para equipos de que posean altas potencias, entonces lo ideal es que la salida, en este caso del compresor, me active la bobina del contactor de compresor, la salida 5, la bobina del contactor de la resistencia de hielo, mientras la salida 6 va aquí al pulsador de recinto hacia el contactor de los ventiladores de evaporador, para obtener una configuración con equipos de alta potencia. Bien, ahora a continuación vamos a ver los diferentes parámetros de programación. En este caso, aquí tenemos los parámetros A. Tenemos el parámetro A03, que es el retardo de activación del alarma en condiciones normales, viene en minutos con un valor de default de 30. El A12 es el retardo de activación de alarma en condiciones de vaciado, arranque o de hielo, viene en minutos y viene configurado en 0. El A13 es el límite de alarma de alta temperatura de recinto, viene en grados Celsius, grados Fahrenheit, viene configurado en 8 grados. El A14 es el límite de alarma por baja temperatura en recinto,
en unidad, grados Celsius, grados Fahrenheit, y viene configurado en menos 30. Y el A27 es el retardo de la entrada digital de 1, viene en minutos, exactamente con valor default de 30. Entonces estos son los parámetros más importantes. Recordarles que le voy a darle lo demás uso, sin embargo el equipo trae más parámetros. Si deseas verlo, pues obviamente hay que consultar el manual del equipo. Seguimos con los parámetros A del arma. El A28 es el retardo de la entrada digital de 2 minutos. El A37 es el límite de alarma del sensor de condensador cuando se configura, viene en grados Celsius, grados Fahrenheit. Bien, el A54 es el límite del bloqueo del alarma de condensador, viene en grados centígrados, grados Fahrenheit. El A72 viene la activación de alarma por tensión de alimentación. Recuerde que este controlador tiene una alarma por la tensión o la alimentación eléctrica que le llega. Ahora mismo por default viene en no, pero tiene las dos opciones sí y no. Lo ideal es que se active para que me monitoree las tensiones también que le llegan al equipo y así proteger también a los demás. En caso que lo active, entonces debemos configurar el A73, que es la tensión mínima a la cual se va a conectar el en voltios dependiendo del sistema eléctrico. El A74, la tensión mínima a la cual él se va a desconectar en voltios. Y A75, la máximo valor de tensión a la cual él se va a conectar. Entonces me dan 3 valores suficientes para crear un rango de seguridad de tensión. Ahora vamos a los parámetros C. En este caso tenemos el C01, que es el tiempo mínimo de activación de operación del compresor, está en minutos, viene por default en 0. Lo ideal es que lo pueda conectar 1 o 2 minutos dependiendo del equipo, pero por lo general yo recomiendo pueden ser 2 minutos. El C02 es el tiempo mínimo de desactivación del compresor, en el cual va a estar apagado. En este caso también depende mucho del equipo y de la capacidad, porque si tenemos sistemas con capilares, tener en cuenta el tiempo en el cual las presiones se van a igualar, pero recomiendan por lo general de 1 a 2 minutos también. El C04 viene siendo el retardo de desactivación, ¿cierto? Acá del compresor en caso de abrir las puertas de recinto. Entonces en este caso viene en minutos configurado en 0. A continuación vamos por los parámetros D, que son los de descongelación. Tenemos el D01, donde vamos a escoger el tipo de defrost de hielo. En este caso tengo las opciones NO, sin de hielo, NAT, natural, EL, eléctrico y gas caliente, como pueden observar aquí. El D02 es la temperatura que debe tener el sensor de evaporador para fin de hielo. Entonces yo lo configuro en grados Celsius o grados Fahrenheit. El D03 es el intervalo de hielo que sucede entre horas cuando es programado por tiempo. El D04 es el tiempo máximo en que va a durar un mes de hielo en minutos. D05 es el retardo de deshielo al encender el equipo o al ser activado por una entrada digital. O sea, cuánto va a retardarse él en entrar cuando se inicia el equipo, si yo lo configuro para que inicie en modo de defrost, o cuando activo un pulsador de entrada digital de 1 o de 2. En el D06 es el tiempo de goteo, ese tiempo de goteo que sea de minutos para esperar que el agua que está en las aletas, en tubos, tenga tiempo para su desagüe y respectivo salida para que no se vuelva a congelar. El D07 tiene que ver con el retardo de entrada de los ventiladores de evaporador después de goteo. Es un tiempo en que se espera que los ventiladores estén apagados para que dé tiempo para que las gotas escurran. El D08 es la temperatura de evaporador para inicio de los ventiladores de evaporador. Entonces, esta información la da el sensor de evaporador y solamente va a iniciar los ventiladores cuando detecta una baja temperatura en el evaporador. Recuerden que el evaporador está caliente y hay que darle tiempo para que el refrigerante lo alimente, baje la temperatura y los ventiladores puedan bombear aire, pero un aire que sea frío y no aire caliente al recinto, porque ya hicimos una descongelación. Ahora el D09 es el estado de evaporación de los ventiladores durante el deshielo. Aquí tenemos on, off y por valor default on. Entonces estos sistemas ya dependen mucho de lo que yo quiera descongelar. Por ejemplo, si yo tengo un ciclo fuera que es una descongelación por tiempo, entonces lo ideal es que los ventiladores estén moviéndose, porque con el mismo calor de recinto voy a hacer de hielo. Pero en caso de un gas caliente o resistencia eléctrica, pues estos ventiladores deben estar apagados durante el deshielo. Por esa razón, cuando voy a hacer una configuración de esto, tengo que tener muy en cuenta el tipo de deshielo que estoy haciendo. Parámetro de 10
es la configuración de los sensores de temperatura para fines de hielo. Entonces aquí tengo en non por tiempo. Entonces si yo le digo que si esto va por non, va a ser por tiempo programado. Si voy a finalizar por la temperatura del sensor de recinto, significa ER. ¿Qué significa? Que si yo programo esto en ER, tendría que darle un valor a la temperatura del recinto para que inicie el del hielo. No lo va a hacer por tiempo. Y la otra es DEF por el sensor de evaporador, que está por aquí. Muy bien, entonces ya dependiendo cómo se va a hacer esta configuración. Si va a ser, por ejemplo, una eléctrica, lo ideal es que configure el sensor de temperatura en DEF, ¿cierto? Si lo va a hacer por otra situación, pues ya depende de lo que yo vaya a realizar aquí. El D18 es el tiempo acumulado del trabajo del compresor para inicio de hielo. Entonces es una opción que si usted quiere, en este caso voy a trabajar por tiempo. Mírenlo aquí. En este caso, si voy a trabajar el D10 en tiempo, el D18, si lo va a trabajar por tiempo acumulado del compresor, debería programar el D10 en non. En este caso no lo vamos a hacer, solamente le estoy diciendo para cuando yo quiero trabajar esa descongelación bajo cierto tiempo de operación del compresor. Aquí tengo la opción. El D30 es el retardo para inicio de hielo después del pull down o pull down, que también estemos en esta opción. Ahora vamos por los parámetros F o fan, ¿cierto? Aquí tenemos el F01, que es el estado de los ventiladores de evaporador al desconectar el compresor. Entonces aquí tengo esa opción FFC, que significa que siguen operan mientras opera el compresor. ¿Qué significa? Que si el compresor se apaga, pues ellos se apagan, simplemente. Tengo la opción FAO, siempre operando, en la cual sea el estado del compresor operativo o apagado, ellos van a estar siempre operando. Y tengo la opción FPL, operación intermitente, que significa que si el compresor se apaga, ellos van a tener una intermitencia de encendido y apagado, que hay que configurar. Perfecto. Ahora vemos. F04 es la temperatura de evaporador para parada de ventiladores de evaporador. ¿Qué significa? Que si el evaporador tiene una temperatura muy alta, entonces lo ideal es que se detengan los ventiladores de evaporador para evitar el bombeo de aire caliente al recinto. Entonces también tengo que configurar ese valor. F07 es el ciclo de activación de los ventiladores de evaporador. Si F01 es igual a FPL. Entonces si yo tengo la opción de operación intermitente, aquí yo tengo que configurar el F07, que significa el tiempo en el cual van a estar ellos activos en minutos, y el F08 el tiempo en el cual van a estar los ventiladores desactivados en minutos, o sea, para que haga la intermitencia. Ahora vamos para los parámetros O. Aquí tenemos O01, que es el retardo de la salida de relé al iniciar el controlador, está en minutos, y la opción es 0. Entonces si yo quiero que el relé comience a operar al minuto, pues aquí configuro un minuto. Tenemos el O02, que es la configuración de la entrada digital de I1. Entonces si la coloco en off, sin uso, en D00 alarma de puerta de recinto, en D0A como alarma de puerta de recinto sin reanudación, el DEF de hielo manual, PUT, vaciado manual, SC como sensor de condensador. Hay que tener en cuenta con alarma de puerta de recinto con reanudación, que significa que en caso que la puerta esté abierta mucho tiempo, el compresor va a activar, pero va a quedar la alarma. En caso que yo lo configure en DOA, entonces ¿qué va a suceder? Que si la alarma de puerta está abierta, simplemente va a activar la alarma, pero el compresor no va a activar. Entonces significa sin reanudación. Tenemos el O05, donde está el valor de la contraseña para el equipo. Entonces le puede colocar la contraseña para proteger los parámetros. El O15 es la predicción del valor de temperatura decimal. Si mi decimal va a estar en décimas, aquí está, va a ser de 0.5 o voy a tener números enteros. Lo ideal es que esté en 0.1. El O61 es la configuración de la entrada digital de I2. Bueno, es muy similar a la de I1, por esa razón no voy a entrar en detalle porque es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos O61, aquí tenemos las aplicaciones definidas por el controlador. Recuerden que al inicio tuvimos unas figuritas aquí donde estaba aplicación 1, aplicación 2, entonces ella tiene unas aplicaciones predeterminadas para operar. En este caso viene la AP0, que no hay ninguna seleccionada. ¿En qué sentido? Que yo puedo configurar mi controlador como yo desee, y es el que yo recomiendo. Pero si usted tiene mucha experiencia con estos equipos, entonces puede decir que voy a utilizar el equipo con AP01, que es una refrigeración sin deshielo, AP02, refrigeración con deshielo natural por tiempo, AP03, refrigeración con deshielo natural por temperatura de aire, AP04, calefacción, que también trabaja en sistema de calefacción este equipo.
Ahora el O91 es el estado del display aquí durante el deshielo. Si lo coloco en D me va a mostrar el carácter D. Si lo coloco en Air significa que me va a mostrar la temperatura de recinto, y FRE la temperatura de congelación. Entonces lo ideal es que en este caso lo configure en Air para que esté mostrando cuánto es la temperatura del recinto, o si no le va a aparecer por default D. Seguimos con los parámetros P. En este caso el P73 significa la polaridad de la entrada digital de 1. Entonces significa cómo va a operar él. Si lo colocan en opción NO, va a operar como normalmente abierto, o sea que cuando el contacto se cierra es cuando él va a detectar la señal y va a operar. Y si lo configuro como NC, va a trabajar como normalmente cerrado, y cuando se abre ese contacto es cuando él lo va a interpretar como una señal. Bien, para el D1. El P74 es la polaridad de entrada digital de I2, es lo mismo, no vamos a entrar en detalles. El P76 es el bloqueo del teclado, si quiero bloquearlo. Tengo las opciones sí y no. Ahora seguimos con los parámetros R. Los parámetros R tenemos el R00, tenemos la temperatura del set point, que la puedo programar como un parámetro, pero por lo general uno lo hace aquí con los teclados, que es más rápido. El R01 es el diferencial o histéresis entre la temperatura de cut in y cut out. El R02 es el valor mínimo ajustable del set point, y el R03 valor máximo ajustable del set point, o los valores a los cuales se va a mover en mi set point. Tenemos el R04, que es el factor de corrección de la temperatura mostrada en el display en caso que tengamos un error para sumar o restar. El R05, la unidad de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit. El R09 es el factor de corrección de temperaturas del sensor de recinto en caso que tengamos algún inconveniente con él, con su valor. El R96, el tiempo de vaciado en minutos. El R97, el límite de temperatura para el vaciado. Y ya terminamos parámetros. Sin embargo, también tenemos unos mensajes en display en los cuales tenemos, venlo aquí, E29, error o falla del sensor de recinto, E27, error o falla del sensor de hielo, E30, error o falla del sensor de condensador, A01, alarma por alta temperatura de recinto, A02, alarma por baja temperatura de recinto, A99, alarma por alta tensión que le llega al controlador, AA1, alarma por baja tensión que le llega al controlador, A61, alarma de alta temperatura de condensador, A04, alarma de puertas de recinto que están abiertas mucho tiempo, A45, alarma en espera, A15, alarma en entrada digital de 1. Muy bien, a continuación vamos a ver ciertos cortos videos donde vamos a observar cómo programar ese point, cómo hacer el deshielo manual y cómo programar los parámetros. Bien, vamos a programar en el set point aquí con este equipo. Para hacer eso solamente presionamos el botón set por un corto espacio de tiempo. Vamos a verlo aquí. Veamos que tenemos configurado en 10 grados. Con las teclas de flecha podemos modificar la información hacia arriba. Vamos a ver a ingresar. ¿Vean? Con las teclas de flecha podemos modificar el valor. Como estamos aquí, vamos a dejarlo en 10 grados y confirmamos con set. Bien, vamos a verificar si quedó guardado el nuevo valor. Vemos aquí set. Ahí lo tenemos, 10. Vamos a modificarlo, vamos a llevarlo en 12. Guardamos con set. Bien, y verificamos nuevamente con set. Vean que estamos en 12. Correcto. Entonces de esta manera es que configuramos el set point, y también se puede configurar en un parámetro interno que tiene el equipo. Bien, vamos a ver el proceso para descongelación manual. Vemos aquí tenemos el icono. Lo dejamos presionado hasta que aparezca una D acá, defrost. Miremoslo aquí, presionado. Vean, ya apareció la D, ya estamos en defrost. Y para cancelarlo también dejamos presionado aquí el icono de defrost hasta que desaparezca la D. Miren, y ya hemos salido de la condición de defrost manual. Entonces es bastante sencillo. Bien, en este caso vamos a ver cómo entramos en los parámetros. Para ello presionamos el botón set hasta que aparezca aquí el display IN. Presionado. Vemos aquí IN correcto. Con las teclas de flecha podemos ver parámetros U, parámetros P, parámetros O, parámetros C, parámetros F, parámetros D, parámetros A, parámetros R.
Bien, aquí ingresamos un C para salir de aquí con esta tecla que tenemos acá. Salimos y salimos del modo de parámetros. Vamos a volver a ingresar, por ejemplo. Aquí estamos en IN, vamos a ingresar un parámetro, vamos a ingresar por ejemplo un parámetro en este caso que sea A. Entonces para ingresar tenemos varios, presionamos tecla set, aquí aparecen A03, A75, A74, 73, 72. Bien, vamos a buscar un A03 en este caso, si quiero ingresar con la tecla set. Vean, aquí está el valor, muy bien, puedo modificar el valor con la tecla de flechas, 31, vemos aquí 30, verificamos con set nuevamente y podemos buscar otro parámetro. Vamos a ver qué parámetro tenemos aquí, a 0 a 12, podemos ingresar aquí en el parámetro set, aquí está en 60, vamos a salir con esta tecla, salimos, y si quiero salir de todo, nuevamente la tecla aquí, esta que tenemos aquí hacia la izquierda, veámoslo acá y salimos, veanlo aquí como estamos. Entonces de esa manera es como podemos entrar a un parámetro y modificarlo. Entonces recordemos nuevamente tecla C presionada hasta que aparezca IN. Muy bien, con las teclas superior e inferior vamos a ver qué tipo de parámetro voy a buscar. Vamos a buscar el parámetro F, por ejemplo, ingresamos aquí con set. Bien, aquí está el F01, F08, F07, lo buscamos con la tecla de flechas superior e inferior. Vamos a ingresar el F04 para ingresar en el parámetro, tecla set. Ahí lo tenemos, vean, 500, en este caso 50, disculpen. Muy bien, podemos modificar con las teclas de flecha sin ningún inconveniente. Veanlo aquí, vamos a darle en 50, confirmamos con tecla set. Muy bien, y podemos dejar el controlador que él sale por sí solo, pero si queremos acelerarlo, vean, con las teclas esta de que tenemos aquí, que se va hacia la izquierda, ya salimos del parámetro. Y de esa manera hacemos la programación de los diferentes parámetros en este controlador. Bien, muchas gracias por la atención a este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.